En Blue Radio, Blue al Derecho. Lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Dirige John Marcos Torres. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Escuchan ustedes Blue al Derecho, el primer programa sobre derecho y justicia de la radio colombiana, que ustedes sintonizan de lunes a viernes a las 7:45 de la noche, solo por Blue Radio, nuestras emisoras de FM y AM en el país, y también por bluradio.com. Recuerden que ustedes pueden conectarse con este espacio a través de nuestra cuenta de Twitter, @BlueRadioCo, con la etiqueta numeral Blue al Derecho, y nos pueden escribir al correo electrónico bluealderecho@bluradio.com. Bienvenidos. En Blue al Derecho, información jurídica de interés. En la noche de hoy tengo el gusto de saludar al doctor Juan Carlos Muñoz, un reconocido abogado en el país y especialmente en la ciudad de Cali. Es egresado de la Universidad Javeriana de Cali y es especialista en gestión tributaria de esa misma universidad. El doctor Juan Carlos Muñoz es conciliador en los temas de insolvencia de personas naturales no comerciantes, y desde el año 2011, los invito para que lo lean y lo sigan, escribe el blog de Hechos y Derechos. Ese es un blog de divulgación y asesoría jurídica gratuita enfocado en los no abogados, en ciudadanos como ustedes, oyentes del común, que no necesariamente tienen una especialidad o conocimiento profundo en asuntos jurídicos. Allí lo hace con un lenguaje muy sencillo, de fácil comprensión, como él lo llama, amigable e irreverente. Pues he llamado al doctor Juan Carlos Muñoz esta noche porque nos han escrito mucho al correo bluealderecho@bluradio.com ciudadanos preocupados por el tema de los reportes a las centrales de riesgo cuando las personas incumplen con sus obligaciones con las entidades del sistema financiero o de alguna manera por procesos ejecutivos o deudas terminan siendo reportados. Y lo primero que quisiera preguntarle, doctor Juan Carlos Muñoz, con las buenas noches, es que me ayude a explicarle a los oyentes del programa cuándo es jurídicamente correcto reportar a una persona en una central de riesgo. Muy buenas noches, doctor Torres, y buenas noches a todos los oyentes de Blue Radio. Es correcto reportar a una persona en las centrales de riesgo cuando esta persona se atrasa en el pago de sus obligaciones. Las entidades por lo general suelen tomarse un tiempo, pero están facultadas para hacerlo incluso en el primer día de retraso. No tienen un tiempo límite para ello. Doctor Juan Carlos Muñoz, ¿y cuánto tiempo, cuando una persona es reportada, puede permanecer reportado en esas centrales de riesgo? Esa es una pregunta importante. Según la Ley 1266 del 2008 y los decretos que lo reglamentan, una persona puede estar reportada en las centrales de riesgo solamente por estos términos. Si el periodo en el cual no ha pagado la obligación, que es lo que llamamos los abogados el periodo en que estuvo en mora, fue menor a 2 años, esa persona va a estar reportada el doble de la mora. Así, si por ejemplo una persona dejó de pagar una tarjeta de crédito por 3 meses, una vez que haga el pago va a seguir reportado por un periodo de castigo de 6 meses más. Es importante en este punto diferenciar que una cosa es el reporte negativo que se origina por el no pago de la obligación, y ese reporte, si ese pago se hace después de 2 años en que la persona estuvo en mora, lo máximo que puede estar reportado son 4 años. Así por ejemplo, si esa misma persona del ejemplo anterior se demoró 3 años en pagar esa tarjeta de crédito, quiere decir que a partir de ese pago va a cumplir un periodo de castigo de 4 años. Doctor Juan Carlos Muñoz, ayúdeme a proponer un ejemplo entonces para entender los plazos exactos en los cuales una persona puede estar reportada en una central de riesgo. Si estuvo, por ejemplo, en mora 6 meses, ¿cuánto tiempo la pueden reportar negativamente a las centrales de riesgo? Si está reportado 6 meses, en este ejemplo estamos frente a una persona que lleva 6 meses sin pagar su obligación. Esa persona desde el primer mes ya está reportada en las centrales de riesgo. Y por consiguiente, en el ejemplo que se propone, a los 6 meses es que esa persona ha pagado la obligación. Es a partir de ahí que cumple con el periodo de castigo que establece la Ley 266 del 2008, y ese periodo de castigo es el que va a ser el doble de la mora, es decir, va a pasar 1 año reportado una vez haga el pago. Hay otra situación diferente, que es el de la persona que nunca pagó. Por
orden expresa de la Corte Constitucional, que en diferencia de jurisprudencia ha recogido esta premisa, inclusive ha sido compartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, esa persona que nunca pagó la deuda solo puede estar reportada máxima 14 años, que comprende el periodo de prescripción de esa deuda, que es de 10 años, más los 4 años adicionales de castigo. Doctor Juan Carlos Muñoz, ¿cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta una entidad financiera para reportar negativamente a una persona por el cumplimiento de sus obligaciones en una central de riesgo? Importantísimo, porque primero que todo la entidad financiera tiene que tener certeza de que la persona sí debe ser reportada. No se puede reportar a una persona por gusto, tiene que haber, toda la información que las entidades reportan tiene que ser veraz, o sea, empezando porque tiene que ser el titular de la obligación, empezando porque de verdad necesita estar reportado. Lo segundo aspecto importante es que esa persona, ante todo, le tiene que haber dado autorización expresa a la entidad financiera por escrito de que lo va a reportar. Eso, por lo general, las entidades financieras lo subsanan el día que la persona solicita el préstamo y firma el pagaré. Ahí dicen: autorizo a mi acreedor para que me reporte a centrales de riesgo. Esa autorización ellos la tienen que mostrar cuando se les solicite. Y por último, pero no menos importante, es que cuando la persona se constituya en mora de sus obligaciones, la entidad, antes de reportarlo, le tiene que enviar por escrito una advertencia donde le dice que si no se pone al día lo van a reportar. Por lo general las entidades lo que hacen es mandarle dentro de los extractos bancarios, estamos hablando de entidades financieras, o en su defecto en un escrito aparte, le envían una notificación a la persona que dice: si en 20 días hábiles no se pone al día en esa obligación, vamos a proceder a reportarlo, que es como un ultimátum para que esa persona se ponga al día, o porque puede que por circunstancias ajenas a su voluntad no ha podido pagar, entonces se le hace la advertencia para que se ponga al día y no dañe su nombre crediticio, su historial de crédito. Esta medida se tomó en su momento porque antes las personas aparecían reportadas sin saber ni siquiera por qué lo habían hecho, que esto fue antes del 2009 cuando entró en vigencia la ley 1366, y es un aspecto importante a tener en cuenta porque esos reportes podrían inclusive ser eliminados si no aparecen esas características, si no se da cumplimiento a dichos requisitos, mejor dicho. Unas preguntas breves, doctor Juan Carlos Muñoz, para respuestas breves que me hacen a través de la cuenta de Twitter @BluRadioCo con la etiqueta numeral Blue al derecho. Si una persona paga la obligación en mora, ¿le quitan el reporte de manera inmediata? No, no se lo quitan inmediatamente. Si paga la obligación en mora, como hemos dicho a lo largo de este segmento, solo va a quedar cumpliendo un periodo de castigo, inmediatamente realiza ese pago, que va a variar según si se demoró en pagar menos de 2 años o si se demoró en pagar más de 2 años. Se lo pueden quitar inmediatamente, únicamente si esa persona logra demostrar que la entidad incumplió con los requisitos para poderlo reportar, de los cuales ya mencionamos, que les recuerdo es que la información tiene que ser veraz, que tiene que haber una autorización expresa del titular de la información para que sea reportado y que por último tiene que haber una notificación previa. Sin esos requisitos, así la persona no les haya pagado, ese reporte se elimina. Doctor Juan Carlos Muñoz, ¿una persona puede ser retirada de las centrales de riesgo sin pagar la deuda? Es correcto, pero únicamente si lleva más de 14 años sin pagar la obligación o que en su defecto ese reporte, como les digo, se haya hecho sin el cumplimiento de los requisitos legales. Aunque en este último punto hay que tener en cuenta que si la persona no lleva los 14 años cumplidos, la van a volver a reportar únicamente con que la entidad subsane ese requisito, porque finalmente la persona en este caso debe todavía el dinero y la entidad sigue facultada para reportarlo. Y aun cuando lo retiren de las centrales de riesgo, ¿puede esa persona permanecer en pantalla en alguna base de datos como morosa, como una persona que nunca pagó, cuya cartera fue castigada, y podría eso afectar que adquiera algún producto en una entidad financiera por nunca haber pagado la deuda, aunque sea obligatorio retirarlo de las centrales de riesgo? No, si la persona tiene argumentos para ser retirada de centrales de riesgo, sea porque lleva 14 años reportado, sea porque el reporte negativo no se realizó sin los requisitos legales,
ese reporte es eliminado inmediatamente, no va a quedar ningún rastro del mismo, porque los únicos reportes que permanecen indefinidamente en centrales de riesgo son los reportes positivos, que es el de la persona cumplida que fue cumplido con sus obligaciones de manera religiosa. Es el doctor Juan Carlos Muñoz, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especializado en gestión tributaria de esa misma universidad. Es un conciliador experto en insolvencia de personas naturales no comerciantes y los invito para que lo busquen en el blog de Hechos y de Derechos, que escribe desde el año 2011 y donde trata importantes temas de interés jurídico para ciudadanos que no son expertos en asuntos de derecho. Pues doctor Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo para los oyentes del programa y estaremos profundizando con usted sobre este tema tan importante de los reportes de las personas en las centrales de riesgo en próximas emisiones. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me han brindado. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos volvemos a escuchar mañana, Dios mediante, a las 7:45. Feliz descanso. Escucharon Blue al Derecho, lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Director John Marcos Torres.